Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches, bienvenida a este tiempo de radio, también de televisión. Y para las personas que nos ven en redes sociales, pues de igual manera, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Twitch y Lidekin, me parece que otra de las aplicaciones que por ahí tenemos que también conectan con nosotros. Tenemos que mandar un saludo a Miami porque allí hay una representación de Vox y que estaban muy pendientes hoy del programa. Y desde aquí, normalmente son exiliados, se han afiliado o son exiliados normalmente cubanos y venezolanos. Por lo tanto, desde aquí, creo que tienen como 8 horas menos allí, deben ser las 12 o 1 de la tarde, creo. Por ahí debe andar. Así pues, gracias también por la sintonía. Dicho esto, vamos a hablar de muchísimos asuntos que tenemos sobre la mesa. Los indultos todavía en candente actualidad. El domingo hay una manifestación en la capital del reino. Para el ciudadano que quiera manifestarse en contra de los indultos, pueden hacerlo, aunque también ha habido esta semana recogida de firma por parte del Partido Popular por diferentes lugares de España y han sido muchísimas las firmas que se han recorrido. ¿Sirve para algo? No, no va a servir para nada. O sea, lo ha dicho claro, el gobierno lo tiene clarísimo. Quiere dar el indulto ayer. Si pueden darlo ayer, mucho mejor que mañana. Es una obsesión, están obcecados con dar el indulto a estos delincuentes. A Junqueras le van a perdonar nada más y nada menos que casi 9 años de cárcel, habiendo cometido el delito que ha cometido. ¿Qué pensarán esos pobrecitos que a lo mejor en su día tuvieron que delinquir, que se engancharon a la droga, que esa enfermedad les llevó a robar y que tienen que estar todavía en la cárcel, viendo que estos delincuentes van a salir a la calle de un momento a otro? Hablaremos de todo ello y las declaraciones. Bueno, lo que pasa es que lo que dice Ione Belarra, la verdad es que hemos perdido la capacidad de asombro con esta gentuza y no nos sorprende absolutamente nada de lo que pueda decir. Vamos a analizar esas palabras de la ministra. Más cosas. Susana Díaz, Juan Espadas. ¿Quién va a ganar el domingo elecciones para ser el máximo responsable del Partido Socialista en Andalucía? Todas las encuestas, absolutamente todas las encuestas que han hecho los compañeros de los medios de comunicación dan la victoria a Juan Espadas. Nosotros también hemos hecho la nuestra. El 72% de las personas que han participado en la encuesta que hemos hecho en Antena Huelva, el 72% votarían a Juan Espadas, el resto para Susana Díaz. Pero la verdadera encuesta será la que tenga lugar el próximo domingo, cuando los militantes del PSOE voten para elegir al secretario o a la secretaria general del partido. Bueno, hay muchas cosas que tenemos por aquí también sobre la mesa. De la memoria histérica, he pronunciado bien, no me he equivocado, de la memoria histérica, si queréis, pues hablamos. Esto me interesa cero, a mí me interesa en España las cosas de comer, pero insisto, la memoria histérica me interesa cero, pero en todo caso vamos a poner sobre la mesa algún que otro tema. Vamos a saludar a Rafael Segovia, que es médico y parlamentario andaluz por Vox. Rafael, bueno, muy buenas noches. Encantado, Paco, de estar aquí con vosotros, y primero me vas a permitir que hoy dé un saludo a todos los voceros de Miami. Ya acabo de enterar, yo estaba hoy en el Parlamento, cuando he llegado aquí me has comentado que iban a estar conectados, y efectivamente hay un movimiento internacional importantísimo a favor de Vox, y por supuesto, en cuanto tenga ocasión, contactaré directamente con ellos y además le transmitiré el espíritu americanista que tenemos todos los onubenses. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros y ahora continuaremos hablando. Bien. José Carlos Hernández Cansino, que es abogado y concejal, bueno, máximo responsable de Unidos por Punta Umbría. José, muy buenas. Hola, muy buenas. Que somos, como siempre, da juego tu pueblo. Sí, da mucho juego. Pero me vais a permitir que en primer lugar haga 2 recuerdos muy importantes. Para 2 personas que han sido muy importantes en Huelva y una especialmente en Punta Umbría. La primera es para Isabel Arcos, que nos ha dejado hoy, la primera mujer que fue presidenta de una Cámara de Comercio en España y en Hispanoamérica, una persona que ya conocíamos todos los almacenes Arcos aquí pero no solamente esa historia empresarial, sino la importancia que tuvo en la patronal, en el movimiento empresarial y también en el paso adelante que dio para las mujeres empresarias. Fue una de las primeras que creó la primera asociación de mujeres empresarias, y su familia y a todo lo que ha significado en Huelva, creo que es un buen recuerdo. Y por otra parte, ayer nos dejó Antonio Guzmán, que fue la persona que llevó adelante los hoteles Pato Amarillo y Pato Rojo, y en su día Pato Azul también en la Antilla.
y una persona emprendedora y que lleva en Punta Umbría, tuvo mucho que ver con el despegue turístico allá en los años 70, y creo que es importante recordarlo porque fueron emprendedores que tuvieron, cuando nadie creía en aquel turismo o creían de otra manera, pues no solamente apostaron, sino que han seguido mejorando y apostando sin mucha ayuda además por el turismo en nuestra provincia. Allí han venido los mejores artistas del mundo, han pasado por el Pato Rojo, los mejores. Hasta Julio Iglesias pasó por allí, que en aquel momento era la figura más internacional. Pues por allí pasaba. Bueno, han pasado todos. Hoy he visto yo una foto de la primera presencia del Ayuntamiento de Punta Umbría en Fitur, hace muchísimos años, y estaba Antonio Guzmán, que entonces no eran las administraciones quien fomentaba esa presencia en Fitur, eran los empresarios, y estaba Antonio Guzmán. Sí. Paco Velasco, abogado e historiador. Muy buenas, Paco. Buenas tardes, Paco. Encantado de estar de nuevo con todos, con toda la audiencia. Muy bien. Y Enrique Arroyo, que también es abogado. Buenas tardes, Paco. Como siempre, un placer. ¿Por dónde empezamos? Hay tantos temas. ¿La memoria histérica os interesa, Rafael? ¿Hablar algo? La memoria histérica interesa, no? Pero sí, mucho, interesa muchísimo. Bueno, pero vale. No como memoria, sino por el papel que está jugando actualmente. Es lamentable que en Huelva se haya quitado calle o se vaya a quitar a personas como Ernesto Lasso, que además nació en el año 21, en la guerra le pilló como un niño, o Manuel Ciudó, ¿no? Estamos hablando de gente que hicieron maravilla. Entonces, efectivamente, no sé cómo calificar a la gente que quiere quitarle calle a personas que dieron su vida por Huelva, que se emplearon por Huelva, y desde luego, por supuesto, que sí, ahora mismo este sábado va a haber un homenaje a un republicano de Huelva, que a mí no me parece mal que se homenaje a gente de los dos bandos. De hecho, la reconciliación, ¿no?, que sufrimos cuando la transición, quedamos en olvidar el pasado, había que valorar lo que cada persona había hecho por sí mismo, independientemente del lugar que ocupara en la historia o del bando que ocupara la guerra. Entonces, ¿por qué ahora se puede homenajear a los de un lado y a los de otro lado no? Yo creo que tenemos que olvidarnos de lado y ver las personas, y los que han hecho algo por Huelva y merecen calle en Huelva deben de tenerla, independientemente del lado en el que les tocara vivir la guerra. A Juan de la Cierva parece que también lo quieren ningunear en Murcia. Sí. No, es eso. ¿Por qué? Son histéricos. Eso son personas el espíritu es contrario obcecada. A la transición. Es que la ley de la memoria histórica, yo pienso que va precisamente contra el espíritu de la transición y la reconciliación que vivimos en España a mediados de los 70, ¿no? Y creo, de hecho, uno de los incumplimientos que nosotros achacamos al PP en la Junta de Andalucía es que nosotros queríamos cambiar la ley de la memoria histórica por la ley de la concordia, para que todo el mundo tenga su sitio en la historia de España, independientemente de dónde le tocara vivirla, y pueda ser reconocido, y nos dejemos ya que si Queipo de Llano hay que sacarlo de aquí o ponerlo allí, y de tonterías como esa que efectivamente no tendrían que tener lugar en el debate hoy, y lo tienen porque hay una gente que transmiten odio y que se han empeñado en dividir a los españoles otra vez en un bando bueno y en un bando malo. Nosotros somos totalmente contrarios. Que nadie piense que Vox se alinea con ningún bando. En Vox pensamos que cada persona puede tener la idea del pasado que quiera tener, que es libre de tenerla, y que desde luego lo que tenemos que mirar es hacia adelante y pensar en el futuro, no en el pasado. Claro. Bueno, la ley te digo, es muy recurrente dependiendo cuando interese, ¿no? Porque precisamente lo que está apelando, ahora que vamos a entrar en los indultos, lo que está apelando el presidente y el gobierno en los mensajes que han ido lanzando para intentar colocarnos los indultos, precisamente lo que están apelando es a la concordia, a la reconciliación, o sea, que con ese... Claro, hombre, a la concordia, a la reconciliación, a unos sediciosos hace unos años muy pocos en plena democracia, sabiendo lo que se jugaban, etcétera, y en plena libertad, no hablando de otras historias, ni de guerras, ni de nada, ni del pasado, sino recientemente, de forma contemporánea, sentenciados por un Tribunal Supremo, hablan de la concordia para los indultos, y sin embargo, para una vez superada la transición, que eso sí que fue un ejemplo de concordia a nivel mundial, dimos un ejemplo del encuentro, eso sí que fue un encuentro, ahora no, eso hay que atacarlo, la ley de memoria histórica, quitarle la calle a Manuel Ciuró, por Dios. Por favor. A Manuel Ciuró, por favor. Yo hay cosas que no las puedo llegar a entender en la vida, pero yo creo que es que la gente no las entiende. O sea, al final tú puedes ser un radical en tu ideología, vale, y tú puedes llegar a defender postulados porque los defiendes, pero hay esas cosas que la gente no va a llegar a entender, y cuando hablo de la gente llana y normal, eso no tiene cabida en ninguna ideología. Bueno, Paco Velasco, ¿a ti te interesa o pasamos página con esto? Me interesa mucho
como historiador principalmente, pero también como abogado, en tanto en cuanto la ley de amnistía del 77 fue definitiva, o se supone que debió ser definitiva. Adiós a los delitos cometidos en una época determinada, y como la amnistía que es, se olvida. Claro. No es un indulto, era una amnistía. Eso para empezar. Pero alguna vez he comentado con Enrique, fuera de tertulia, fuera de televisión, el tema de la historia. La historia es muy difícil. La historia es tan difícil como mentirosa, y tan mentirosa como adulterada, y tan adulterada como subjetiva. Entre las muchas interpretaciones, alguna vez lo he referido, está la historia lineal, que no es más que desde el Neolítico, si queremos poner, o del Paleolítico hasta nuestros días, una sucesión de años, de edades, etcétera. Otra es la cíclica, bueno, que cada cierto tiempo los hechos parece que se repiten. Yo estoy en desacuerdo, ya he dicho muchas veces que soy marxista en historia, y la historia es dialéctica pura y dura. Y la dialéctica pura y dura se traduce no ya en que Paco Morán o José Carlos o Rafael o Enrique o Paco Velasco tengamos una idea muy subjetiva y personal de lo que estaba ocurriendo no hace 50 años, ayer. Yo puedo tener una interpretación absolutamente diametral opuesta a la tuya o a la de Rafael, por ejemplo. Pero cuando eso ocurre entre dos magistrados X, uno Ballesteros, del ala conservadora del Consejo General del Poder Judicial, y otro Careaga, Pilar Careaga, del ala socialista del Poder Judicial, esposa a la sazón, como dije en alguna ocasión, de Conde Pumpido. Es decir, cuando dos magistrados votan tan distinto en la aprobación o desaprobación de esa ley, ya mucho tengo que decir sobre la limpieza, la objetividad, la interpretación de la ley de esos juristas. Claro. Pero cuando dos historiadores españoles, y pongo por ejemplo Pío Moa, que era un hombre de ultraizquierda que después se pasó a la derecha, o Santos Juliá o Javier Tusser, que son de la izquierda, cuando dos historiadores con una preparación historiográfica extraordinaria dicen cosas tan dispares, tan opuestas, tan negativas uno de otro, oiga, estamos haciendo del historiador un articulista de un libelo de tercera división, y estamos haciendo de la jurisprudencia pues un auténtico juez de paz de un pueblo perdido en la España vacía. Y eso es una desvergüenza. La historia democrática no puede ser ni magnánima ni puede ser tolerante. Tiene que ser de concordia, de corazones compartidos. Si no, es lo que está pasando ahora. Estamos hablando de venganza de los que perdieron contra los que ganaron. A ver, ¿en qué? No hay venganza, Paco. Es digamos que es una voladura del consenso del 78. Es lo que es. No es una venganza porque ninguno de los que han aprobado la ley vivían en aquella época. España se divide en tres Españas. La España negra, la España de los 40, de los 50 y los 60, la España de la dictadura, y luego la tercera España. Nosotros somos tercera España. Él está permanentemente recordando una guerra fratricida, una guerra horrible, una guerra que lo tenemos últimamente hasta en la sopa. Estamos permanentemente reviviendo esas dos Españas. Esas dos Españas desaparecieron como bien dice Paco, con la ley de amnistía. Y entonces apareció la tercera España. Es decir, todos aquellos que no tenemos nada que ver con aquellos asesinatos, con aquellos enfrentamientos, con aquellas muertes. Y lo que queremos es vivir en paz. Hay que decir además, y porque habéis intervenido usted, pero ninguno lo habéis dicho, la ley de memoria histórica la saca Zapatero porque a su abuelo fue ajusticiado en 1937 o 1938 porque por lo visto jugaba a dos bandos. En una guerra se aplicaba siempre la pena capital cuando se le hacía de espionaje. Y vende a su abuelo como si hubiera sido un santo varón. Su abuelo está reconocido y está en la historia, está y consta, y tú me dirás si es verdad o es mentira, en Casas Viejas creo yo que era, o la Revolución de Asturias, donde era capitán de infantería y emboscó a una serie de mineros
abriendo fuego sobre ellos y matando a chavales de 19 años. Eso lo hizo el abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de ahí, este señor se inventa que su abuelo es un mártir y saca la ley de memoria histórica. Volvemos a traer a colación y hoy en día esa guerra que ninguno vivimos y volvemos a estar candentemente con las dos Españas. Y hay que decir una cosa, están destruyendo todo nuestro patrimonio histórico, porque los otros días leí que no me acuerdo en qué ciudad de España, una calle dedicada al general Churruca, o al almirante Churruca. Churruca fue un héroe que todos los niños de chicos conocíamos porque decía que era el almirante que en Trafalgar perdió una pierna y la metió en una barrica de harina para que los marineros no se desanimaran y continuaran luchando contra los ingleses. Churruca de franquista tiene, pues no sé qué es lo que tendrá Churruca de franquista. ¿Cuál es el argumento que se han sacado? Que es que era el nombre de un destructor que estuvo sirviendo a España en los tiempos de Franco, y como consecuencia, que era el nombre de un destructor de un barco de guerra, quitaron la calle al almirante Churruca. Algo impresionante y desde luego lo que da a demostrar no solamente una maldad, sino una incultura supina. Bueno, que vamos con los indultos. Lo último de Ione Belarra, que pide reformar ya el delito de sedición y que el delincuente y fugado Carlos Puigdemont pueda volver a España. No es normal que no estén en nuestro país, dice la señorita, admite la ministra de Derechos Sociales sobre los fugados. Hay otra noticia más de Juntos por Cataluña que le mete por aquí a Esquerra. ¿Qué os parece estas declaraciones de esta muchacha? Hombre, yo creo que el tema este tiene muy poquito recorrido, ¿no? Cualquier español con sentido común está viendo que Pedro Sánchez lo que está haciendo es pagar sí, los servicios recibidos y ya está. Y es que no creo que haya nadie medianamente objetivo ni en su partido que le dé la razón. Efectivamente, esa señora tiene razón en una cosa, deberían de estar en España en la cárcel y muchos años. Lleva razón Ione Belarra. Porque además nos pusieron al borde de una guerra civil, que no podemos olvidarlo. Podía haber pasado cualquier cosa, si hubiera habido un muerto en alguno de aquellos actos, podría haber cambiado mucho y ese riesgo debe ser sancionado, desde mi punto de vista. Hombre, yo creo que precisamente, efectivamente debiera estar en España cumpliendo condena, pero que aquí a un fugado, con independencia de que aquí los políticos, un gobierno, con independencia de Podemos o sea el propio Pedro Sánchez, ¿no? Que aquí a un condenado convicto ya se está planteando que esté en una mesa de negociación. Ya no es solamente que le vayan a indultar, es que están planteando que se va a sentar en la mesa de negociación de gobiernos. Si esa persona ni tiene representación porque no la tiene, ni forma parte de ningún gobierno, de ninguna comunidad autónoma, y lo único que es un convicto. Es así, o sea, eso primera cuestión. Pero es que encima, si está otra persona en el gobierno, la que hablaba, Ione Belarra, que ya llama la atención que una persona así esté en un gobierno, pero bueno, eso es otra historia, que diga que tiene que estar aquí viviendo a una persona que se ha fugado, que ha dejado tirado a sus compañeros que se metieron en esa historia, que lo tenía todo preparado y engañó y se fue fuera de España, y que ha utilizado y ha vilipendiado la democracia utilizándola para librarse en el Parlamento Europeo de responder ante su país y de responder a los suyos, como han respondido, por cierto, el resto de presos, de políticos condenados por sedición que han estado. Pero claro, luego aquí no se nos debe olvidar una cuestión, que yo creo que es la más importante. La sentencia del Procés tiene un problema, porque no solamente están condenados por sedición, sino condenan también por malversación. Cierto. El problema es que no se concreta la responsabilidad civil de los reos en esa sentencia. Porque si no se puede dar un indulto si tú no has pagado ante la responsabilidad civil. Y el problema está en que no se concreta, se habla que al menos eran 400 o 500.000 euros mínimo lo que produjo, pero no se concretó y en la sentencia no se le nombró responsables civiles a los condenados. Pero moralmente, aunque aquí no hay moralidad ninguna, mientras esos señores no devuelvan a lo público la responsabilidad civil de ese delito de malversación de caudales públicos, nunca podrían ser indultados. Por otros muchos motivos. Por supuesto, ni por motivo de equidad, partiendo además del informe del propio Tribunal Supremo, que es demoledor. Pero es que ya ni siquiera han devuelto las responsabilidades civiles
no fijadas en sentencia, pero sí en el fallo, pero sí en los hechos probados y en el cuerpo de la sentencia. Por tanto, yo creo que aparte que yo creo que ese indulto va a terminar, por mucho que lo quieran preparar a posteriori, que es un fraude de ley como una casa, por mucho, como decías tú en las declaraciones, que quieren bajar el tipo, modificar el tipo de sedición para que ese indulto pueda convertirse en un indulto total, al final el parcial se convierta en total, que es lo que están buscando. Incluso la vía que hoy ha presentado el Jordi Cuixart, ha presentado hoy la demanda del Tribunal de Derecho Europeo. Ya, vamos a ver. Todo lo que tú quieras, pero realmente aquí hay un fraude de ley como una casa. Y un indulto, cuando hay una condena que requiere una responsabilidad civil, mientras no se devuelva el dinero, y lo avanzo también, porque como ya se está hablando, Chávez hacía declaraciones esta semana que le parecían muy bien los indultos de Cataluña, y no sé si es lo que está diciendo, que cuando se confirmen las condenas de los ERE también van a querer ser indultados. Ese es otro capítulo, ojo a esto. No se puede indultar hasta que no se devuelva el dinero. Ojo. Público, ¿eh? Sí, pero no lo van a indultar porque, bueno, a él no le interesa el indulto por una sencilla razón, no está condenado a privación de libertad. Griñán sí, Griñán tiene orden de prisión. Bueno, hay otro asunto también relacionado con los indultos, es la guerra que tienen los golpistas entre ellos. Juntos por Cataluña exige a Esquerra apartar a Junqueras de las decisiones del gobierno tras su indulto. Los de Puigdemont consideran que el líder de los republicanos ha traicionado el pacto al aparcar la vía unilateral. Lo que pasa es que Junqueras dice hoy que se aparta de la vía unilateral, que mañana dice lo contrario. O sea, es un tío no fiable para nada. Junqueras no es fiable, pero sí lo es mucho más que su interlocutor, que es el presidente del gobierno. Ese sí que no es fiable bajo ningún concepto. Junqueras se le puede dar una cierta credibilidad. Está pagando. Habrá pagado poco para lo que merece, pero está pagando. Se quedó aquí. Pero el señor Sánchez es el sinvergüenza político más grande que yo me he encontrado en la historia de España de los últimos 200 años. Es más, diría que desde la Constitución de 1812. Pero alguna vez me he referido a esta pseudodemocracia actual que vivimos con Sánchez de presidente, en el sentido que la ha bautizado como la democracia de la colza. Mucha gente ignorará lo que fue el aceite de la colza. Y confundir el aceite de la colza con el aceite de oliva, como se vendió, que hubo una mafia que se dedicó a vender aceite de colza como si fuera de oliva y provocó cientos de heridos, de lesionados, de muertos incluso. Eso es hacer con la democracia esta una dictadura. Y voy a poner un ejemplo que mucha gente me va a entender con este ejemplo que voy a decir y que es patente. ¿En qué se basa el Partido Socialista para mantener el poder? En tres grandes pilares. Uno, el soporte que le llevó a la investidura, los virtuetarras, los golpistas y Podemos. Dos, una red clientelar de altos cargos. Un ejemplo, que esto no es opinión, esto es información. Casi el 70% de los miembros del Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista, repito, casi el 70% de esos miembros del Comité Federal del PSOE son hoy altos cargos de la administración. ¿De acuerdo? Bien, pues eso, dicho estos dos pilares, voy al tercero. Y antes de decir en qué concepto lo incluyo, yo voy a dar 4 pinceladas que son los que integran ese concepto que vosotros vais a adivinar, y si no lo adivináis, lo digo yo. El PSOE tiene unas juventudes que actúan a veces como mano armada o mano manipuladora de los dictámenes del PSOE. Las juventudes socialistas, desde mi punto de vista, actúan así como el CDR en Cataluña. Hay una parte de las juventudes socialistas que son una mano, un brazo armado callejero del partido. El Partido Socialista tiene, en lugar de una sección femenina, tiene una sección feminista que se encarna en Carmen Calvo o se encarna en Yone Belarra o en Irene Montero, aunque sean podemitas, pero forman parte del gobierno de coalición. Tiene una sección femenina, feminista o nazi o feminazi, como se quiera decir. El Partido Socialista
tiene una red de medios de comunicación públicos y privados. Públicos, Televisión Española, TV3, privados, Público, El Plural, El País, etcétera, etcétera. Lo tiene, ¿verdad? El Partido Socialista tiene controlado a todos esos medios y bien subvencionados. Me parece que no hay duda. El Partido Socialista cuenta con 2 sindicatos que para mí son hoy verticales, no son horizontales, como Comisión y UGT. Están al listado del dinero que les paga el Estado o la Junta o la Comunidad de Marras. Y encima el Partido Socialista se ha buscado una patronal, la patronal llamada, entre comillas, begoñista, porque la está sacando adelante la esposa del presidente Sánchez. Pues sí lo tiene. Pues todos esos 5 o 6 elementos que yo os he referido se concretan en ese tercer pilar. Y ese tercer pilar no lo ha inventado Sánchez, es muy antiguo, pero Franco lo tuvo. Y eso se llamaba falange. Y la falange no es más que la unión de la sección femenina, los medios de comunicación, los sindicatos verticales, la prensa comprada. Todo eso lo está reeditando con el mayor furor, la mayor intensidad, la mayor desvergüenza, este gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y termino con lo siguiente. Franco, yo no lo estoy haciendo ninguna loa, ni estoy haciendo apología del franquismo. Estoy diciendo que Franco se adelantó a Pedro Sánchez en la gestión, buena o mala, de una época de la historia de España. Pero Franco no tuvo la mala leche, no tuvo el veneno, porque no conocía la democracia, pero este tipo, conociendo la democracia, la está desvirtuando, la está adulterando a la altura del aceite de colza. Pues hay una cosa que tú llevas toda la razón del mundo. Tú sabes que el Tribunal Constitucional hay ya una ponencia para declarar inconstitucional el estado de alarma. Así es. Exacto. Con lo cual ya es lo que yo vengo diciendo desde que se declaró, y lo vengo diciendo, es un golpe de Estado encubierto, es inconstitucional. Bueno, pues ya el Tribunal Constitucional, por ende, dice que el estado de alarma es inconstitucional parcialmente, es decir, ha limitado derechos fundamentales que deberían de haber sido regulados por el estado de excepción. Y no se debía de haber regulado por el estado de alarma. ¿Qué ocurre un año después? Pues nada, ¿qué diremos? Que es un inconstitucionalista. Para mí es un golpista, pero bueno. Esto es lo que nos viene a demostrar lo que van a hacer con los indultos. Los indultos no es ni más ni menos que una moneda de cambio política y adulterar una figura que es la gracia, como ya os expliqué la semana pasada, que es el derecho de gracia que reside en el gobierno, lo quieren adulterar para negociar vilmente con la política y venderlo como moneda de cambio para perpetuarse en el poder o al menos cumplir la legislatura a cambio de recibir el apoyo de los golpistas catalanes. Es algo horrible. Y además va a contar lo que dice el Tribunal Supremo y además la Fiscalía, que Dolores Delgado está puesto ahí por ello y la Fiscalía se ha opuesto también a lo que son los indultos, que eso también tiene su manga, ¿eh? Y además, el informe del Tribunal Supremo hay una cuestión que yo creo que esa es tumbativa, Enrique, tumbativa, y es cuando dice el fraude de ley que se cometería con el indulto. Es decir, de tal manera, precisamente, y saliendo y partiendo de lo que tú decías, si efectivamente el gobierno es quien puede aplicar ese derecho de gracia y resulta que para seguir siendo gobierno necesita indultar a estos señores, se está cometiendo un fraude de ley para seguir siendo gobierno. Pero es más, claro, es que es una afrenta a otro poder. Es que lo comentó Paco algo parecido la semana pasada. Es así, es que es otra afrenta al otro poder. Es que lo dice el Tribunal Supremo en su informe, ¿eh? Pues claro, lo dice con otras palabras, pero lo dice, para que la gente lo entienda. O sea, vamos a ver, si el gobierno puede indultar, pero yo para seguir siendo gobierno
tengo que indultar. Entonces, ¿quién fue la primera, la gallina o el huevo? Evidentemente se prostituye el derecho de gracia y se prostituye para lo que es el indulto. ¿Y por qué tiene esas cautelas y esos requisitos? Porque los requisitos de forma de las leyes no es porque se lo hayan inventado los legisladores, es porque precisamente para que las garantías de la buena aplicación de la ley se produzcan. Y si aquí esos requisitos de forma, como te digo, habla antes de la responsabilidad civil, hablaba antes, pero otras cuestiones, como por ejemplo los criterios de equidad, de justicia, ninguno se está dando, sino el fin último, más que justificado, la motivación real. Ya hablamos siempre de los actos administrativos, que al fin y al cabo un indulto lo es. La motivación real es otra, es mantenerse en el gobierno, y eso es un fraude de ley, bueno, como una casa. Pero además, pero es más grave. Pero es que es más grave que ese fraude de ley. El fraude de ley, al fin y al cabo, es una cuestión que se comete muy a menudo. El problema es que es una afrenta hacia el Poder Judicial. Por supuesto. Cuando tú utilizas de una forma indiscriminada el indulto, lo que estás haciendo es minusvalorar la labor del otro poder. Vamos, si tienen atribuido la Constitución, le tiene atribuida al Poder Judicial la capacidad de ser el máximo intérprete de la ley y de su aplicación, estamos hablando que cada vez que tú dictas un indulto estás limando ese poder y esa prerrogativa reconocida por la Constitución. Si además lo haces de una forma indiscriminada, ¿qué estás haciendo con el Poder Judicial? Lo estás dejando al todo un pepino, lo estás sometiendo con el anclaje de la ley de 1870 del indulto. Es una aberración del sistema y, vamos, yo desde luego, para decirle a Padre Sánchez lo que le di la semana pasada, bueno, que no voy a repetir, que le ha hecho muchas gracias hay alguno cuando dije lo que era. Vox estará en la manifestación de Madrid. Hay aquí una noticia, no acabo de entenderla bien. Los varones del Partido Popular priorizan la vía institucional contra los indultos con iniciativa en los parlamentos autonómicos. Feijóo, Mañueco y Juanma Moreno no irán a la manifestación de Colón, pero llevan el debate de los indultos a los parlamentos regionales. Bueno, no acabo de entenderlo bien. Se han dividido, o sea, vosotros vais a la manifestación y nosotros en los parlamentos hacemos el trabajo. No acabo de entender en la noticia. Bueno, esa es la actitud que viene mostrando el PP desde hace mucho tiempo, ¿no? Estoy pero no estoy, digo pero no digo, aquí digo esto y en el otro lado digo lo otro. Yo creo que tiene la foto de Colón, la izquierda consiguió con su manipulación habitual en los medios, que todo el mundo cuando se hable de la foto de Colón parece que estamos hablando de algo que fue un desastre para España, cuando allí en lo que se fue precisamente era a solicitar y a defender la unidad de España, ¿no? Pero es verdad que la izquierda impone su criterio al PP, a nosotros no. O sea, por eso nosotros vamos al choque sin problema ninguno, a cualquier debate, y no tenemos ningún problema, ¿no?, en poner encima de la mesa en nuestra ideología. A mí me parece que el PP, volvemos a lo mismo, ¿no? Hace, pero no hace. O sea, hace poco estuvimos comentando aquí mismo cómo en Andalucía permitió que una alcaldesa de Izquierda Unida quitara una cruz y la tirara a un vertedero, y eso se hizo con la autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Yo estoy seguro que la mayoría de los votantes del PP no están a favor de eso, como estoy convencido que la mayoría de los votantes del PP coinciden con nosotros en tema de inmigración ilegal o en tema de ley de género y en otras muchas cuestiones, que el PP dice una cosa y dice la contraria, y en el fondo nunca está, pero no está, y yo creo que es un error. Quizás el éxito de Ayuso consiste precisamente en que habla claro y no tiene ningún problema ni tiene ningún temor en decir lo que piensa, en decir, no, yo estoy con la Asamblea de Madrid y creo que es positivo. En el otro sitio están, pero no están. Ellos, en la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla es presidente gracias a nosotros, y se permite decir que sí, le estamos haciendo una pinza con el PSOE. ¿Usted cómo puede decir eso? Si usted está ahí en el momento que nosotros queramos, usted no es presidente, no podría presidir la Junta de Andalucía. Y lo dice además porque nosotros coincidimos con la izquierda en la ley, en la lista,
tal. Ellos coinciden con la izquierda en muchas más cosas, coinciden en lo que hemos estado hablando, en memoria histórica, ley de género, celebración LGTBI en los colegios, en energía, que es un tema muy importante, porque nosotros defendemos la soberanía energética de España, nosotros estamos a favor de que haya centrales nucleares y haya centrales térmicas, porque lo que no nos parece razonable es quitarla de España, ponerla en Marruecos y ahora le compramos la energía a Marruecos o se la compramos a Francia y nos sale muchísimo más cara. Entonces, yo veo que el PP coincide con nosotros en muchas cuestiones, pero luego no se atreve a decirlo y no quiere que lo vean con nosotros, parece como si le diera... Esos son los complejos, esos son los complejos. Son complejos absurdos y tú has puesto el ejemplo. Yo creo que la gente quiere claridad y creo que el mejor ejemplo ya no son un sondeo, ni es el mejor sondeo que puede ser, es el resultado de Madrid, ¿no? de Ayuso, y que claramente la gente ha hablado y ha dicho, oye, yo quiero claridad y a mí esto no me gusta y yo quiero quien no tiene complejos, quien me habla claro y quien me apoya, sin ningún problema. Decía, a mí me parece que el Partido Popular tiene un magnífico portavoz con el alcalde de Madrid, me parece un buen tío y me parece una persona que está cambiando los moldes en esa imagen del Partido Popular. Y precisamente decía estos días, a cuenta de esta noticia que tú decías, Paco, de lo de los balones. Sí. Bueno, yo soy un balón, o no, pero al menos tengo mi balonesa. Y mi balonesa era Ayuso, como diciendo, y ella por supuesto que va a estar en la manifestación contra los indultos. Creo que se equivocan, porque además, si todavía no hubiera, como digo, esa resultado, o eran simplemente encuestas, pero después del resultado de Madrid, creo que los varones que no quieren que se les vean en una foto se equivocan. Pero es más, te digo más, fíjate hasta dónde lo pienso, aunque eso pueda que no le guste a Vox, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, tal como está la inercia política en España y la inercia electoral en España, quien mejor podría electoralmente sacar réditos de esa foto sería el Partido Popular. Coincido. Claro. Pero incluso los varones que fueran allí. Sí. A la vista está de Ayuso y a la vista está cómo ha sido capaz de, además que esto es estadística y esto está demostrado, muchos votos de Vox al final ha ido a parar a Ayuso, porque lo han visto, le han prestado ese voto, ese voto. ¿Por qué? Y se lo han prestado porque le han visto esa claridad. Pues lo ha recuperado, ¿no? Y lo ha recuperado. ¿Pero por qué? Porque ha visto esa claridad y ha visto esa falta de complejos. ¿Quién le mete esos complejos al Partido Popular? Se los mete la izquierda y encima el Partido Popular se los cree. Que el Partido Popular se los cree. El imperio mediático al que tú hacías referencia antes empiezan a repetir como un papagayo la foto de Colón, la foto de Colón, la foto de Colón. Bueno, pues la estrategia del Partido Socialista con aquella pancarta en la sede en Ferraz de la foto de Colón, Ayuso casi mayoría absoluta. Sí, yo os recomiendo, pues yo lo he dicho varias veces aquí, lo mismo que hizo Ayuso cuando le preguntó a un periodista, bueno, y si usted necesita a Vox para gobernar, y Ayuso responde, ¿y? Sí, claro. Yo recomiendo a todos los miembros altos cargos del Partido Popular cuando le pregunte, bueno, ¿y usted va a negociar con Vox? La respuesta es muy sencilla. El periodista se quedaría clavado. ¿Y dónde está el problema? Ya está, no hay más preguntas. A partir de ese momento ya se acaban las preguntas. Pero no todo miembro o alto cargo del Partido Popular se atreve a responder eso. Yo creo que hay otra cuestión también por medio. De un lado, el Partido Popular juega, y digo que juega a la confusión un poco en el sentido que la gente dice, no, esto lo ha hecho porque está complejado, la cruz está hecho porque está complejado. No, el Partido Popular sirve a la agenda globalista, al Foro de Davos, a 2020, la Agenda 2020-2030, al Club Bilderberg, sirven. Entonces, cuando llegan las cuestiones de tipos ideológicas, como las que hemos mencionado anteriormente, el Partido Popular no es que actúe acomplejado, ¿no? Actúa al servicio de la agenda globalista. Y eso es algo que tendremos, que los ciudadanos todavía no lo hemos asimilado. Y ahí Ayuso, es verdad que el discurso de Ayuso es el discurso un poco sin complejo, de entrar en debate ideológico de Vox, pero a la hora de la realidad, los temas globalistas, volvemos a lo mismo, lobby LGTBI, ley de género, dilución de España
en un ente superior, tal, ahí es globalista, y llegará un momento en que eso habrá que dirimirlo y la gente verá la diferencia entre Vox y el PP. Por otro lado, en Madrid hay una circunstancia muy curiosa que nadie ha reparado. Los votos, bueno, o habrá reparado alguien, pero los votos del PP y Vox suman más que lo que sumó en su momento cualquier otro gobierno del PP en Madrid. Luego, a Vox nos están votando gente que no son del ámbito del PP. Y en Andalucía, las últimas encuestas, las últimas que están hechas por el PP, nos dan de 19 a 24 diputados. Tenemos 11 ahora mismo. Es decir, y no son encuestas favorables a nosotros, porque lógicamente lo que interesa, las encuestas ya sabemos que están para crear un estado de ánimo y un estado de opinión más que otra cosa. Y a pesar de eso, Vox va a crecer mucho. Efectivamente, si en Andalucía vamos a crecer tanto y en Madrid no crecimos, sino que nos quedamos igual, sí hay un efecto Ayuso, pero yo no creo tanto que sea gente de Vox que se hayan pasado al PP como gente que en un momento dado hubieran votado a Vox del PP y al encontrarse con un líder como Ayuso, pues han votado a Ayuso, ¿no? Vamos con las encuestas precisamente, las últimas que han hecho empresas privadas. Ellos me van a perdonar las encuestas institucionales, las que hacen las instituciones, me vais a perdonar todos los funcionarios que trabajáis ahí, pero no me creo ninguna, ¿vale? La de Tezano, la de la Generalidad de Cataluña, la de Galicia, la de la Junta de Andalucía, me vais a perdonar, insisto, no me creo absolutamente ninguna, pero las privadas sí me las creo. Y las encuestas privadas dicen que el Partido Popular podría rozar incluso la mayoría absoluta en unas elecciones andaluzas. Y en el peor de los casos tendría siempre a Vox, que sube también en esas encuestas para poder gobernar con el apoyo de Vox dentro de 2 años. Las encuestas, la tendencia, ¿os la creéis, Paco? ¿Te la crees o no te la crees? Estoy de acuerdo contigo y quería, aparte de ratificar la exposición de Rafael y de José Carlos y la tuya en el sentido que hemos tratado anteriormente, decir que la no presencia de Juanma Moreno, de Feijóo o de Mañueco en Colón no es que me parezca un dislate, es que me parece una memez. Una memez, y lo digo claramente para que el PP alguna vez se despoje de ese componente sorayista, de Soraya Sáenz de Santa María, cospedaliano, e incluso de Rajoy, que tiene que poner los pies en el suelo y los puños sobre la mesa y decir que somos centro-derecha, que tenemos nuestro propio programa, nuestra propia mentalidad y respetamos el voto de los que han confiado en nosotros en las urnas. Y cualquier acercamiento al partido de la colza, al partido de la adulteración de la democracia, eso es la vergüenza para cualquiera que sea honrado. Es como un señor o una señora que se dedican a la prostitución y no quieren que les vean con el proxeneta que está encima de ellos, porque ¿qué van a decir? Oiga, que es que el proxeneta es el PSOE, que el proxeneta no es Vox, ni es cualquier otro partido, que quien prostituye la democracia es el PSOE. No se le puede hacer a Vox un cordoncito sanitario cada vez que a Juanma Moreno, a Feijóo o a Casado le dé la puñetera gana de desmarcarse de ellos y, sin embargo, lamerle el culo, perdón por la expresión, a los virtuetarras, a los golpistas o al propio Partido Socialista, que son la adulteración de la democracia. Oiga, que no hay confusión que valga, que los hechos me remito y los hechos están probados, y no solo están probados, sino que son aplastantes. ¿Las encuestas lo ves así? Como los compañeros que han hecho las diferentes encuestas. Yo haría varias matizaciones. Primeramente, Rafa, como siempre, dispara directamente contra el PP y hablas del PP. Y bueno, creo que sí, que vale, que el PP puede decir que está gobernando gracias a Vox, pero Vox volvería otra vez a pactar con la izquierda como ha hecho con la ley del suelo de Andalucía, que ha lesionado ¿Cómo puede decir eso, Enrique? ¿Cómo? No habéis aprobado la ley del suelo de Andalucía por culpa vuestra. Habéis hecho eso y habéis dejado mal al PP y no se ha podido aprobar la ley. No me vayas a decir que no, porque la prensa lo ha dicho. La prensa lo ha dicho. Bueno, entonces ¿qué nos queremos? El caso es que la ley del programa de Paco Morandelo. Pero escúchame. La prensa lo ha dicho. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Está aprobada o no está aprobada? No. Ya está. ¿Por qué no está aprobada? Porque ¿Quién no votó a favor? Nosotros nos abstuvimos. O no, os pusisteis de perfil. No. Escúchame, cuando se ponen de perfil... ¿Habla tú de Pablo? Exactamente, este es mi turno. Sí. Cuando se ponen de perfil los del PP, bien que lo decís. Pero cuando vosotros os ponéis de perfil, ya buscáis la justificación.
No. No. Ahora te O contestaré. sí, y después tendrás la réplica. Si tú dices que el PP hace lo que hace y pacta con la izquierda, España no se regula ni se intenta gobernar desde los bastiones, Rafael. Cuanto más cerca están los dos bastiones, mejor vivimos. Cuanto más alejados estamos los bastiones, peor, es más ingobernable y aparecen los Frankenstein con mucho más arraigo que los que podían haberse evitado. Primero. Segundo, cuando se habla de la ley de memoria histórica, de la memoria histórica sí comparto perfectamente todo el criterio con Vox, pero cuando se habla de la ley de violencia de género, siempre se vende por parte de Vox la parte más fea. Yo que llevo ejerciendo el derecho desde hace ya 24 años y soy uno de los primeros abogados que entró en el turno de oficio para defender a la mujer maltratada, yo he visto cosas que vosotros, los políticos, nunca habéis visto. Y estáis atacando permanentemente la ley de violencia de género. La ley de violencia de género tiene su justificación y tiene su finalidad constitucional. Que luego se intente malear y se intente torpedear y no se llegue a lo que es la ejecución completa de la ley de violencia de género porque no se destinan los fondos necesarios para llevarla a cabo y hacerla plena, es una cuestión muy distinta a estar atacándola permanentemente y diciendo que no tiene razón de ser, cuando sí. La desigualdad que dice Vox que existe en la ley de violencia de género no es por el espíritu de la ley, sino es porque no se destina el dinero suficiente para llevarla a cabo. Y te lo digo yo, que yo ejerzo esa profesión y llevo defendiendo mujeres desde hace muchos años. Y también puedo decir que, bueno, que hay algunos, alguna desproporción respecto del hombre que nada tiene que ver también y que se podría intentar corregir. Que quede claro. Lo que tú me estás diciendo, que el PP se pone de acuerdo y conecta con la izquierda, claro que hay que pactar. Hay que pactar y hay que dejar algunas veces por el bien de la colectividad lo que es la ideología política. Intentemos vender gestión, porque si estamos permanentemente vendiendo la trinchera, se hace ingobernable. Y hay que acercar puntos. Bueno. Yo solamente te hago una pregunta. Tú que eres parlamentario de Vox en Andalucía, y respóndeme, porque yo lo sé. ¿Por qué no se ha aprobado la ley del suelo de Andalucía cuando era importante y era para cargarse y agilizar un montón de cosas en Andalucía con el tema del suelo y romper muchos chiringuitos del PSOE? Bueno, ¿por qué vosotros no os pusisteis de perfil? Vale. ¿Por qué? No solamente con eso, también con la ley de salud pública. Pasaron varias circunstancias, vamos a ver. De un lado, si volvemos a los pactos, Andalucía, tal, la política que hay que hacer, vamos a ver. El pueblo andaluz no le dio la mayoría absoluta al PP, no. El pueblo andaluz, el mensaje es que, lógicamente, que teníamos que pactar. Y nosotros vamos y pactamos. Y no solo pactamos, fuimos los más generosos del mundo, pactamos, porque nos tragamos el desprecio de Ciudadanos que ni quiso asentarse con nosotros, que sería para haber roto toda la negociación, y a pesar de eso pactamos, y pactamos con el PP, ¿vale? Y ahora pasa el tiempo, hacemos primero un pacto de investidura, no de legislatura, de investidura, insisto, y después hemos hecho tres pactos para los presupuestos, ¿vale? Y tú ves y empiezas a analizar y te das cuenta que el PP no está cumpliendo nada. No, las cosas más importantes no ha cumplido. Y nosotros pasamos una auditoría de toda la comunidad andaluza, una auditoría para acabar con los chiringuitos, para acabar con la administración socialista, que todavía no se ha hecho absolutamente nada. Esa auditoría está hecha, por lo menos en un 80%, no nos han dado ni un dato todavía. Y ellos sí están utilizando los datos de esa auditoría, una auditoría que se pactó con nosotros. Eso no cumplieron. No han cumplido, por lo que he dicho antes, la ley de la concordia. No han cumplido con el PIN parental, que para nosotros también era bastante importante. No han cumplido con los acuerdos que habíamos llegado de inmigración ilegal para que no se admitiera más gente. Y hay más temas. Entonces llega un momento en que tú dices que tus propios votantes te están diciendo que la están colando. Y tú tienes que un momento de decir, oye, un momentito, que tú estás gobernando porque has pactado conmigo y los pactos hay que cumplirlos. Y entonces hay que decir, hasta aquí ha llegado ya lo que se podía calificar como entreguismo. Viene la ley del suelo, la lista.
vale, en la lista, primero, nosotros no hemos participado en esa ley, no hemos hecho enmiendas y no estamos de acuerdo con varios aspectos de esa ley. Yo no soy un experto, pero, por ejemplo, el tema de las 300.000 viviendas ilegales que hay en Andalucía no se resolvía y tampoco se agilizaban ciertos trámites. Vale, pues se ha votado que no. La ley de sanidad se votó que no. ¿Por qué? Porque se está arruinando al turismo. ¿Cómo es posible que en una playa como Punta Umbría o el Portín no puedan tener en los chiringuitos mesas allí fuera? ¿Quién se va a contagiar en la playa Punta Umbría? Tenemos que llevar una mascarilla en la punta de la canaleta que está tú solo, que no tiene 50 metros alrededor a nadie. Es absurdo. Entonces, nosotros votamos que no a esas dos, pero ojo, luego hemos votado que sí a la ley del fraude. Y menos mal, ¿no? Bueno, porque somos gente sensata y entonces nosotros podíamos haber seguido diciendo, bueno, venga, vamos, o cumplen ahora mismo, vamos a tal. No, ellos han cambiado de actitud, se ha estado hablando, ha llegado la ley del fraude, en la cual teníamos 25 enmiendas nosotros y la hemos aprobado. Y ha habido otra ley para agilizar los trámites para la dependencia y la hemos aprobado. Que nadie espere que nosotros hagamos locura porque no la hacemos, pero que si de vez en cuando hay que pegar un golpe en la mesa para decir que tú tienes que cumplir los pactos que hemos hecho, que los pactos están para cumplirlos, pues lo daremos. Y nadie nos puede pedir que no, exígele al PSOE que cumpla los pactos, porque los pactos además son públicos. Y tienes que intentar imponer ese criterio de pacto por dos leyes importantísimas para Andalucía, como era la ley del suelo, porque la ley del suelo es importante para Andalucía. Bueno, pues, no minimices la ley para un punto en concreto con las 3.000 viviendas ilegales, porque la ley tenía mucho, 300.000, perdón, y viviendas ilegales, sino que mira con más amplitud la ley. No solamente se pretendía regular eso, sino también se pretendía regular sobre todo la agilidad de procedimiento, determinadas cuestiones que tienen preocupado a algunos, a mucha gente. No se consigue. ¿Tú sabes qué es lo que se ha transmitido esa actitud? ¿Quién lo transmite? La prensa. La prensa. La prensa. Por 13 Ahí está. Mira que yo defendí. Mira que yo defendí. Es falso. El tema del cartel lo defendí. Pero, hombre, Enrique, si es cierto. Bueno, entonces, ¿por qué lo dicen? Porque dice la prensa, pues, hombre, ¿Y porque hemos quedado en que los medios no solamente están manipulados por el PSOE, hay medios manipulados por el PSOE y hay medios manipulados por el PP, entre ellos el Canal Sur. ¿Tú sabes que el Canal Sur se ha convertido ahora mismo en una agenda propagandística del PP, en el que no salimos los de la oposición dando la opinión de nada de lo que hablan los del PP. ¿Tú sabes qué es lo que ocurrió al final? No es por que incluso el Partido Socialista estaba a punto de votar a favor incluso contra esa ley que era perjudicial. Y al final, viendo la actitud de Vox, votó en contra. Vamos a ver. Es decir, es que tiene toda Enrique, fíjate hasta qué punto todo el mundo es víctima de la información que da la prensa. Que tú, que eres una persona formada, estás diciendo lo de los 13 Yo lo he leído. No fue, claro, porque es lo que transmite la prensa. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad que no es eso, que nos importa mucho más la auditoría, la reforma de la administración andaluza, mucho más que lo de los 13 menas. Y sin embargo, a ti no ha llegado, que de una persona informada. Imagínate a mucha gente que no tiene información. No ha llegado eso sobre todo, mismo, era la actitud de pataleo. Y tú mismo dices lo de pactar, lo de no se le puede echar cara que pacte con el PSOE. Perdona. A mí, el consejero de Salud, el pleno anterior hace 2 semanas, me acusó de hacer el discurso del PSOE, porque en una intervención mía sobre salud, sobre sanidad, porque yo pienso ciertas cosas sobre lo que está ocurriendo y resulta que coincido al parecer con el PSOE y entonces dije que nosotros le estábamos haciendo el discurso al PSOE. Ojo, la moción, tú sabes, la moción, una moción sobre los trastornos de conducta, las unidades hospitalarias de trastorno de conducta alimentaria, que hoy la he vuelto a nombrar, o la del CHADE del EPE, la construcción de los accesos, eso lo saca yo en mociones del PSOE. Los he metido en mociones del PSOE, pactando con el PSOE. ¿Tú te has enterado? ¿A que no? No se entera nadie, porque a la prensa no le interesa decir que en Vox llegamos a acuerdo con cualquier partido. Nosotros, propusimos el 13 de febrero, hicimos una PNL para que la Junta de Andalucía adelantara 2 millones para empezar las obras del proyecto CEU y que no caducara la vía, y PP y Ciudadanos votaron en contra, y no lo sacó ni un periódico de Huelva, y votó a favor el PSOE y Adelante. Pero eso nadie lo saca, que nosotros hemos votado con el PSOE adelante. ¿Entiendes? Pero claro... Entonces, la prensa está manipulada. Sí, bueno, pero... Toda. Pero menos Paco. Pero mira... me trae aquí a cambio de nada y para que digamos lo que pensamos. ¿No te llaman de ningún sitio, Rafael? No, siguen sin llamarnos. Pero precisamente... Tú vienes aquí a hablar lo que tú quieras. Pero precisamente... No puedo decirlo, que hablo con toda la libertad del mundo. Pero tú sabes, precisamente es que al final se acaba siendo preso del frentismo. Al final se acaba siendo preso del frentismo. La normalidad, que es lo que tú estás diciendo, que todas las fuerzas políticas, que no haya cordones sanitarios, que no tenga por qué ser reprochable ni utilizar como argumento
parlamentario el decir, es que tú estás pactando con el PSOE, es que, como le ha hecho el PP a Vox, o al revés, es que no, cuando le dice el PSOE, es que estás siguiendo los postulados de Vox para... Pues no pasa nada, pues que no pasa nada, porque todos los partidos tienen todo el derecho del mundo a coincidir en muchas cosas con el PSOE, con el Vox, con Izquierda Unida, claro, o con quien sea. Claro. Es que ese es el problema. Por eso al final se termina siendo preso de ese frentismo absurdo. Yo no creo no he creído nunca en los cordones sanitarios, pero en ninguno, no creo en ninguno. Y creo que todo el que esté legítimamente representado, sea quien sea, tiene todo el deber y el derecho de representar y por tanto de ejercer esa representación en un ayuntamiento, en un parlamento, en donde sea. Y se le tendrá que respetar. Cosa distinta es claudicar determinadas cuestiones ideológicas que no se puede claudicar, y me estoy refiriendo a determinados acuerdos con los bilduetarras, que clama al cielo por un tema de más allá del propio rigor parlamentario. Que se pueda hablar en un momento determinado. Yo recuerdo que aquello fue tremendo, ¿no? O sea, que porque al principio ya no nos sorprende, pero las primeras reuniones que tuvo el PSOE con Bildu a cuenta de la reforma laboral, en los pactos del gobierno Frankenstein, nos echábamos las manos a la cabeza porque el PSOE se había reunido con Bildu. Pues el PSOE se ha reunido con Bildu probablemente muchas otras veces, y otras fuerzas políticas. Y si son parlamentarios y están ejerciendo, no como cuando era Herri Batasuna, que salían de parlamentarios y no cogían el acta y no aparecían en el Congreso, porque no iban al Congreso, porque sí sacaba la representación, pero no la ejercían, pues mira, pero es que si tú eres representante, hay que aceptarlo. Y la democracia hay que aceptarla. Y si son representantes porque lo han elegido el cuerpo electoral del lugar por donde se han presentado, hay que aceptarlo. Bien. Ahora, el frentismo trae esto. Que se utilice un argumento. Tú, al pactar o al votar con el PSOE, eres el PSOE, o tú, al votar con Vox, eres Vox, es mentira. Bueno, simple y llanamente, claro que no. Es mentira. Oye, de todas formas, yo siempre digo una cosa. Lo bueno que tiene Vox, y aquí tenemos la prueba, es que se puede dialogar, se puede disentir, además, de las opiniones, y no pasa absolutamente nada. No son tan extrema derecha como dicen. Cosa distinta es... No es cierto. Cosa distinta es que una legislación, una propuesta, lo que sea, que va en contra de lo que tú has defendido y la apoyas por darle la cabeza a tu oponente político en tu misma rama centro-derecha, eso sí que entiendo que es más que criticable. Pero bueno, es que eso es que pero al final el que termina perjudicado con ese frentismo y con esta forma de actuar siempre es el ciudadano, que es el que vota. No, porque si no hay acercamiento, la política es todo, hay que centrarse en ese tema. La política es consenso. La política es negociación, y la política es intentar arreglar la cuestión intentando negociar, que es lo que yo digo. Pero Paco, perdón, Enrique, vamos a ver. Enrique, vamos a ver. Entonces, ¿cuánto resumo, o sea, tú dices que nosotros teníamos que haber apoyado la ley. La ley del suelo, sí. Tú no le dices al PP, oye, ¿usted por qué no cumple los pactos con vos? Bueno, es que yo no sé qué pacto no cumple, eso lo sabes tú, porque a nivel parlamentario tú tienes esa información, yo no. Yo lo que sí te digo es una cosa, es que hay cosas que se pueden llegar y se pueden pactar o se puede arreglar, y otras que no. Por ejemplo, yo la ley de violencia de género no la toco. Vamos a ver, la ley de violencia de género... Es que, de verdad, ahí tenéis un déficit. La gente de Vox con el tema de la violencia de género, que es un desconocimiento total. Vamos a ver. Mientras una mujer le pueda decir... Que yo estoy al día, ¿eh? Mientras una mujer le puede decir a su marido, o te vas de casa ahora mismo, o llamo a la policía y digo que me has agredido... No entremos en el supuesto... No. Hombre... Perdona, ¿qué me está diciendo? ¿Que es una excepción? Tú sabes, no, es una excepción, no. Eso es lo que se intenta. Eso puede ocurrir, te puede echar tu mujer de tu casa amenazándote con que va a llamar a la policía y va a decir que tú la has agredido. ¿Cómo? Venga, hombre, pero no vamos directamente, pero no pegues el salto del hecho en concreto a la consecuencia. De primeramente que después existe una valoración del riesgo, la policía ve al individuo, mira las antecedentes penales, ve las cosas como le ve. De momento vete de tu casa. De momento vete de tu casa. Te estoy diciendo que no, porque te estoy diciendo que se hace
un test primeramente y se intenta ver la peligrosidad que tiene bueno, vamos con otro asunto. No, hablando de prensa. En cualquier caso, un solo si tú hubieras visto las mujeres que he visto yo maltratadas y destruidas, como han estado destruidas, tú me dices a mí que la ley esa tiene que estar, pero yo lo he visto y la he tenido que defender. Ni voy a aprobar, como dijo Susana, yo digo que tú hagas que eso. nosotros apoyábamos la violencia del hombre sobre la mujer. No, yo no estoy diciendo una canallada decir eso. No, hombre, eso. no, pero quiero dejar claro que nosotros no es que neguemos esa violencia, nosotros lo que decimos que hay que tratar la violencia intrafamiliar y admitir que también hay violencia de la mujer contra el hombre, Rafa, y la de los, pero no de la misma manera. Está regulado en el Código Penal, está regulado perfectamente. Si un hombre agrede a una mujer es ley de género, y si la mujer agrede al hombre no va a poner no es violencia de género, porque la violencia de género es la protección integral de la mujer. Lo que decía Rafael, lo que decía Rafael anteriormente de la prensa, digo que toda generalización acarrea injusticia, ¿es cierto? Sí. Esto me sirve para encabezar la noticia, para darle la enhorabuena a los compañeros del Mundo que destaparon 200.000 casos de corrupción en UGT. Espaldarazo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la prensa que destapó el caso UGT Andalucía. El sindicato cargó contra los diarios, ellos llamaban sensacionalistas, pero la sentencia que le obliga a devolver 700.000 euros destaca el papel fundamental de la denuncia de estos medios para descubrir el fraude. O sea, viene a decir el tribunal que gracias a los compañeros del Mundo han podido sentenciar a los miembros de UGT. Claro, pero si el papel de la prensa en democracia nadie lo discute. Lo malo es cuando se pervierte ese papel y cuando la prensa deja de ser independiente y pasa a ser comisarios políticos de los partidos a los que representan o que le hace la propaganda. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha fallado contra UGT Andalucía y le obliga a devolver a la Junta algo más de 700.000 euros por desviar parte de la ayuda a gastos no subvencionables, como la comida multitudinaria en Jaén para 1.600 mujeres, que justificó con una factura falsa. Y bueno, le acusa de financiarse de forma irregular con las subvenciones publicadas a través de una supuesta trama de facturas falsas. Esta información la sacaron los compañeros del Mundo hace bastante tiempo. La verdad que hubo una época que desgraciadamente todavía sí, pero mucho menos, también me imagino que por la crisis que hay en los medios de comunicación en general con las nuevas tecnologías y todo ello. Pero bueno, siguen saliendo, hay otros medios que siguen sacando, pero ya el periodismo de investigación creo que no es el de esa época, ¿no? Cierto. Y ahí el Mundo tuvo mucho que ver en muchos temas, incluso que venían de antes, ¿no? Si así no hablamos de la época de los GAL y de todo aquello, pues también la prensa tuvo ahí una importancia tremenda. Diarios como El Mundo, ABC en su día también, otros periódicos que tuvieron mucha importancia, pero no sobre todo por una cuestión, por el seguimiento. Es decir, el problema que yo creo que en la actualidad el seguimiento de prensa, el seguimiento de medios, es dependiendo en temas políticos, en temas relacionados con la política, pues según la línea editorial y según pues las posibles subvenciones o no que tenga la cercanía del poder. Sin embargo, cuando el periodismo de investigación lo tomaba como algo suyo, el prurito de periodista, de diario, que quiere sacar exclusivas, que quería seguir trabajando y haciéndose periodismo de investigación, iba más allá incluso, mucho más allá, que la ideología, vamos a llamar editorial, de ese medio, para algunos como El Mundo. El Mundo ha sacado muchísimas cuestiones también, y a ver quién sacó en portada los papeles de Bárcenas también. O sea, que hay que ser claro, o sea, que El Mundo... Sí. Hay que ser claro, o sea, yo creo que ese periodismo de investigación es muy deseable. Yo quiero recordar un tema, precisamente, para no hablar de cosas de fuera, sino para hablar algo de la importancia del periodismo de investigación y de querer seguir un tema. No sé si os acordáis de aquella historia del proyecto de los 13 hoteles en Punta Umbría, y estamos hablando del año 99 y el año 2000, ya ha llovido. Bueno, pues El Mundo, que todavía no existía El Mundo Huelva Noticias, era El Mundo Andalucía. El Mundo Andalucía fue capaz de hacer un seguimiento a ese escándalo, que indudablemente lo era, y hizo un seguimiento hizo investigación propia, etcétera, y al final consiguió que la propia Junta de Andalucía fuera la que parara ese proyecto, porque era una verdadera barbaridad. Pero fue un periodismo de investigación que afectó nada más y nada menos desde Sevilla, de un medio andaluz, a una provincia y a una población concreta. Eso
sería deseable que no solamente medios que simplemente se nutren de las filtraciones del comisario Villarejo o del que sea, como medios digitales, de los que se nutren, porque eso no es periodismo de investigación. Ahí es donde iba a entrar. Esa es la diferencia entre un medio, por ejemplo, como El Mundo, que es independiente, o siempre lo era, y, por ejemplo, determinados medios, no importa decirlo, como por ejemplo El País. La diferencia es que cuando El País sacaba una noticia, ¿quién se la daba al País? La sospecha generalizada que era. ¿Quién era el que le pasaba la información al País para que disparara? ¿A quién? Y siempre disparaban contra los mismos. ¿Recordáis alguna vez que El País haya sacado alguna noticia del PSOE que empozoñe a algún político del PSOE? Pero a que sí se ha hecho eco de determinadas noticias que sí siempre afectaban a los del PP o a los contrarios. En el PSOE, cuando ha habido guerrilla interna... Sí. Pero El País ahí se pone más o menos que de perfil. Ahí lo suelta como si fuera una cuestión, nada. Pero ahí José Carlos, y lo que dices tú también, lleváis razón. Es decir, primeramente que el periodismo de investigación ya ha cambiado, y ahora lo conecto con lo que tú dices. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama el beneficio económico, las subvenciones, el pago económico, y entonces matamos esa iniciativa de investigación. Paco Velasco. Eso que acaba de referir Enrique, estoy absolutamente de acuerdo. Lo que no podemos pretender es que ningún ente, ya sea colectivo o sea individual, un médico, un abogado, un historiador o un profesor de matemáticas, ningún ente sea una hermanita de la caridad. Todos tenemos detrás de nuestras espaldas una mochila con 1000 defectos. Con 1000 defectos. Nadie escapamos a eso. Y ninguno desmayamos en contar la bondad de nuestros actos. ¿Que el mundo ha sido un referente? Sin duda. ¿Que el país está comprado? Por supuesto. Pero el mundo tiene también su carga financiera a la que nadie se puede sustraer. Yo que he sido toda mi vida un lector empedernido y en ello sigo, que leo periódicos desde hace decenas de años, de todo el espectro ideológico, nacional e internacional. Yo no es que quiera decir que esta emisora, esta empresa periodística de comunicación, sea la única que no está regida por intereses económicos o financieros. Porque que yo sepa, si yo llevo colaborando en esta empresa de manera altruista porque me da la real gana, porque me permite libertad de expresión, a cambio de nada, no creo que Enrique tenga un problema distinto al mío, que no es un problema, sino que es un privilegio, es una virtud, es una cualidad. Y ni vosotros, en este caso, ni cuantos vienen aquí. No creo que a Paco Morán, como director y propietario de la empresa, se beneficie de que venda el programa a una determinada emisora de un determinado pueblo, porque estoy seguro que si le dan un dinero, será un dinero tan irrisorio que más valdría no decirlo por vergüenza. Exactamente. Qué barato te vende, ¿no? No mencionarlo. Por eso digo que, ojo, que si de algo se puede presumir en esta emisora, en esta empresa, los que intervenimos en ella, aparte del propietario, es que somos ciudadanos libres, mentes libres, y nadie va a coartar nuestra independencia de expresión. La clave la ven aquí detrás de las pantallas. Ahí está la clave de todo esto, Paco. La publicidad. Esa es la clave de todo. Pero eso es lógico, pero eso necesario, es lo que me venía diciendo en una sociedad como la nuestra. Eso es lo que te da la libertad. Eso es lo que me decía Rafael precisamente antes de entrar en la tertulia. Estábamos hablando, los dos somos políticos, pero a diferencia de tantos, pues los dos tenemos nuestra profesión y vivimos de nuestra profesión. Y eso es lo que estábamos hablando. Pues a lo mejor tenemos la capacidad de decidir qué queremos decir, cómo lo queremos decir y también de irnos. Eso ayuda una barbaridad. Entonces, el político que tiene las espaldas cubiertas. Y esa es nuestra publicidad, Paco. Esa es nuestra publicidad. Esa es la nuestra y la mía es la que está por aquí detrás, la que estáis viendo. Eso es lo que se debería de exigir a un político en España. Voy a insistir otra vez, nuevamente, a invitar
Paco, perdón, ¿y alguna vez alguien de los que tú anuncias te ha comentado algo sobre la ideología del debate eso? Por curiosidad, nada. O sea, que la gente se fía de ti. Sí, ninguno me ha dicho, oye, porque es que no me interesa tener esa publicidad ahí detrás. No. Para nada, ¿no? La verdad es que no. Aparte que, esto se puede decir, la inmensa mayoría de los empresarios, la inmensa mayoría son de derecha. ¿O no? ¿No? Bueno, sí, porque la inmensa mayoría, generalmente, hombre, yo creo que o de centro derecha, digamos de centro derecha. Yo creo que la derecha nos apuntamos a la cultura del trabajo y la cultura de la subvención forma más parte de la izquierda que de la derecha. Sí, eso es así. Ha habido momentos, la verdad, como un eso es así. Ha habido momentos, se levantan a las 7 de la mañana para abrir la tienda y demás, eso es muy raro. Lo hay, lo hay de izquierda. Y también ha habido patronal empresarial que siendo de una ideología no ha tenido más remedio que comer con el poder y de la izquierda. Perdona, Paco, eso sí te voy a decir, a raíz de lo que él ha dicho, hay un tema muy interesante. ¿Sabéis cuánta gente nos dicen a nosotros de voz, oye, cuenta conmigo para lo que quiera, pero no podemos salir públicamente? O cuando se saca una foto de voz, gente que no puede salir en la foto. Sí, pero que no lo puede decir por temor a venganza, porque trabaja en el ayuntamiento de un pueblo que es de otra ideología. O sea, la democracia española está mucho más tocada de lo que nos creemos, porque eso lo vivo yo todos los días y lo primero que lo comprendemos somos nosotros. Eso es un arma con el que yo te enseño ahora mismo, que es el voto. Los privados de Facebook que tengo aquí, de Messenger, de personas que ante determinada publicación me dice te apoyo, tal, pero como tú sabes, soy empresario y no puedo decir nada públicamente. Y es razonable. Como tú sabes, aquí tengo la transformación, no voy a porque es un tema privado y no lo voy a revelar, pero todos los días en mi pueblo. Sí. Porque es que además lo ejercen, hombre, por supuesto que lo ejercen. Bueno. Y la llamadita mínima, Bueno, oye, que te he visto que has puesto me gusta a una publicación de tal. Tú sabes que tu hermano está trabajando en el ayuntamiento. Una democracia observada, Hombre, eso es triste. Sí, hay una cosa que tengo que decirla porque si no reviento. Es que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir José Carlos. Hay empresarios que dicen lo que tú acabas de expresar. Pero yo voy a hacer yo nombré aquí, bueno, aquí no, en el anterior escenario de estas tertulias, a un empresario, jefe de empresarios, que lleva de jefe de empresario y de capo de los empresarios, no sé si 20, 30 o 40 años y no hay quien lo descabalgue. Yo digo el nombre, Ponce. Ya no, ya no. Bueno, ya no, pero ese hombre... García Palacio. ¿Es de derechas? ¿Es de izquierda? ¿O es de lo que le da la real gana para mantenerse donde ha querido durante tantos años? Es donde... ¿Qué interés le mueve a él? La comunicación, la transparencia, la verdad... ¿El dinero? ¿El suyo? ¿El de los trabajadores? Desde mi punto de vista, el suyo. De hoy, ayer y antes de ayer. Entonces, a mí, que me diga Ponce, que no lo conozco de nada, ojo, en cualquier momento dice, es que yo he sido un alto representante de la sociedad. Usted ha sido un papanatas, hombre, un auténtico papanatas que ha vivido del PSOE cuando el PSOE, del PP con el PP, y ha ejercido un poder extraordinario y se le han rendido a él las autoridades. Que sin duda él ha navegado, porque ha navegado evidentemente la CEA, que estuvo en la FOE, por supuesto, pero vamos a ver, como organizaciones empresariales que ha tenido, lo han elegido, y lo han elegido los empresarios, por el sistema que ellos tienen determinado de elegir a los representantes, en este caso al presidente de la FOE o de la Cámara de Comercio, tantísimos años, y ahora también está en la organización ¿cómo se llama? La Asociación de Usuarios de Puerto, no se llama así, pero vamos, de los consignatarios de puerto y todo esto, ¿no? El caso es que... Huelvaport se llama así. Realmente, vamos a ver, la trayectoria de Antonio Ponce, refrendada el tiempo que había elecciones en la FOE y en la Cámara de Comercio, yo creo que nadie le obligaría a votarlo. Y él habrá hecho bien, y él habrá hecho bien sus labores de representación. Sus empresas y las ha llevado siempre. Yo lo creo. Ahora, que como todo, tú hablabas antes y yo lo suscribo, sobre los defectos que todos tenemos y las mochilas que todos tenemos, pues también las habrá tenido él, por supuesto. Yo creo que hay cosas que... yo he discrepado muchísimo con él
en otras no, y he tenido, me refiero con él en su representación, personalmente con él, estupendo, yo con él personalmente me llevo muy bien, pero en su representación hemos chocado y hemos estado de acuerdo, y hemos chocado. Y claro que hemos chocado. Cuando yo he tenido he sido alcalde de Punto María, he chocado con la FOE, por supuesto que he chocado. Cuando ellos llegan, porque ellos ejercen su labor, vamos a llamar de lobby, etcétera, y yo digo, esto aquí chocas. Ahora, ha habido otro momento que tengo que reconocer que él ha ejercido, en lo que a mí respecta, su poder de representación como empresario perfectamente. Sin particularizar. No, hombre, yo no quería que en esta mesa, si se hablaba de él, yo no diera mi opinión. Por eso he hecho... Sí, pero perdón, y termino rápidamente, José Carlos. Hombre, estaría bueno que no fuera elegido por sus compañeros empresarios, pero a Fernández Sevilla lo eligieron como secretario general de UGT de Andalucía y hoy está en el trullo, o a punto de entrar, o procesado, o condenado. Es decir, que a mí la elección democrática no te da la legitimidad para hacer lo que te dé la real gana, sino para hacerlo en beneficio de aquellos a quienes representas. ¿En qué ha mejorado la empresa en Huelva desde que está este señor? Y digo más, ¿en qué va a mejorar ahora con el actual? Me pregunto, porque yo de nombrecitos, de marchamos, de carteles, estoy hasta las narices, pero Huelva, desde Ponce hasta el actual, Huelva va a la cuneta, está en la cuneta, no es que vaya, está en la cuneta. La culpa no es solo del PSOE que gobierna ahora en la alcaldía, la culpa es de que el mundo empresarial se ha vendido al poder y ha hecho tantos guiños al poder instituido que se ha convertido en eso, en una parte más de la falange que rinde el poder. Rafael, ¿qué me dio la palabra? Sin particularizar en nada. Yo me atrevo a juzgar a muy poquita gente, pero sí creo que Paco tenía razón, no hablo de Ponce, digo, en que yo creo que en todas partes hay gente que va a servir y gente que va a servirse. O sea, hay gente que tiene conciencia social y hay gente que va a su propio beneficio. Y después sería interesantísimo el tema que tú has sacado ahora, que no sé si estaba previsto o no, pero es efectivamente la aportación del empresario de Huelva a la situación de Huelva. No solamente el empresario de Huelva, la prensa de Huelva es muy culpable también de lo que pasa, y los políticos de Huelva también. Y algún día podríamos hacer hasta un monográfico de qué grado de responsabilidad corresponde a cada uno. Porque yo lo que estoy viendo ahí dentro, el debate daría para mucho, y no es casual que Huelva seamos la última en todo. Yo tenía aquí de otro día que vine las licitaciones que se hicieron en 2020 en Andalucía y en España, tanto en Andalucía por el gobierno andaluz como por el gobierno nacional, y Huelva está a la cola en las dos. Es decir, en Andalucía estamos muy por debajo de cualquier otra, 33 millones en Huelva, Jaén 42, Almería 98, Cádiz 95, Málaga 250. O sea que Málaga sale 148 por habitante y Huelva 64 por habitante, que ni siquiera por habitante. Entonces, y aquí en Huelva todo el mundo callado. Esto tiene que haber sido un escándalo. Siempre, históricamente, hemos estado a la cola. De todas formas, yo digo una cosa. Yo creo que los empresarios no son los que tienen que dirimir o dirigir todo lo que es. No. Yo creo que es el poder político el que tiene que dar el espacio, el que tiene que intentar hacer atrayente la zona para que vengan a invertir. Sí, ahora, pero los empresarios... Pero sí es verdad una cosa, Enrique, que el dinero es cobarde, siempre se ha dicho. Entonces es verdad que el empresario se guarda mucho de no pronunciarse, no vaya a ser que le caiga mal a fulanito. Claro. Y aquí estamos nosotros, o yo me estoy partiendo la cara, por ejemplo, por todos los freseros de Huelva, y sin embargo hay gente que teóricamente está mareada con ellos, pues que sí, me dan una palmadita en la espalda, pero no hay más apoyo de ningún tipo. Entonces, llega un momento en que hay que pronunciarse, en que hay que dar paso. Por cierto, que hoy había otra sentencia a favor de los freseros, de otra denuncia que había habido por maltrato y todas estas cosas, y también ha salido a favor de los freseros. Que es un tema que en Huelva tenemos que aprender. Yo creo que en Huelva somos gente, de verdad creo que en Huelva la mayoría de gente es agradable, una ciudad cómoda de vivir, no hay enfrentamientos, eso está bien, pero de vez en cuando hay que pronunciarse también y hay que decir, oye, esto no es así. Bueno, pues vamos a pronunciarnos. ¿Quién va a ganar, Susana Díaz o Juan Espada? Hay que felicitar a los sevillanos. A los sevillanos hay que felicitarlos siempre, porque ahora le van a dar 50 millones para el Hospital Militar de Sevilla. Aquí seguimos. El Hospital Materno Infantil en Sevilla inaugurado. Ese es otro. Por eso felicito a los sevillanos.
Pues estos dos han sido en 2 días. Quiero decir, el de ayer fue el anuncio del materno-infantil y creo que hoy o ayer o antes de ayer ha sido el del hospital. Tiene que empadronar. Pero allí, aquí no hay final. 2 millones de euros para hacer los accesos del CHADE del EPE. Y volvemos a lo mismo. La competencia, el PP le echa la culpa al PSOE y el PSOE le echa la culpa al PP. Y tú hablas con uno del PSOE y te enseña 15 documentos para demostrarte que la culpa es del otro. Pero, y volvemos a lo mismo. En la Junta, cualquier iniciativa que se tenga para que el gobierno de la Junta pague lo que sea, CEU, lo que sea, PSOE y Adelante apoyan, y cualquier iniciativa que sea para transmitir al gobierno central es al contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer es actuar donde tenemos influencia. Es decir, yo estoy en Sevilla, yo intento sacar para Huelva todo lo que pueda en Sevilla. No, vamos a estar al gobierno de Madrid, al gobierno de Madrid le importa un pimiento que nosotros listemos y a lo mejor basta que listemos para que no lo haga, porque después la medalla no la pondríamos nosotros. Entonces, nosotros, todos los políticos, tenemos que actuar donde tengamos algo de poder, y si los políticos de Huelva donde podemos influir en Sevilla, es en Sevilla donde tenemos que sacar. Y hablamos, el proyecto SEU para mí es el más clamoroso de todo, que ya digo, insisto, con 15 millones, estaría funcionando SEU, y lo hemos dejado a los fondos Next Generation, 15 millones, cuando para el Hospital Militar de Sevilla salen 50, pero de la noche a la mañana, no hay problema ninguno, o para el materno infantil, o bueno, ahora para lo de Granada, para el acelerador lineal de electrones, que por cierto fue un proyecto que se iba a poner en Huelva, y que se fue a poner, y por errores se iba a poner en el polígono aquí de Aljaraque, donde tenemos otro edificio, el edificio 7000, donde se gastó Europa 11 millones de euros, y ahí lo tenemos muerto risa. Qué pena. Sí, yo voy a hacer una pregunta ahora al respecto, porque es que es indignante. O sea, el polígono La Raya, en Aljaraque, el polígono La Raya, detrás de la gasolinera, cuando se va a Punta Umbría, que edificio abandonado, hace ya 15 años que se construyó aquello. Mínimo, eso lleva ahí un montón de años, vamos, y ojo, que como Europa investigue nos puede reclamar los 11 millones que se gastaron, porque no están funcionando. Sería aquello un vivero de empresa. No, pero si aquello se va, aquello yo espero que salga adelante. Pero que Rogelio, buen día, el consejero, dijera el otro día que en Huelva se había invertido 200 millones, cuando solo ha invertido una empresa privada de Huelva, que además no está en ninguno de los parques tecnológicos, es que clama al cielo, lo de Huelva clama al cielo, os lo digo, yo que lo vivo allí ahora en directo, pues yo toda la vida igual que vosotros, lo hemos escuchado, pero cuando te metes ahí y lo estás viendo día a día, este tipo de agravios, porque son auténticos agravios, es que te indigna. Acá hablando de encuesta, la última, bueno, tampoco hace falta hacer una encuesta, ¿no? El 78,3% de los onubenses desaprueba la gestión del alcalde Gabriel Cruz con el Recre. Es que esto no hace falta hacer a mi nieto con ¿Cuánto? ¿El 70? O sea, que hay un 30% que lo apoya. Que no sabe no contesta. Espérate. Que no sabe lo que no sabe no contesta. 76,3. 76,3. El resto porque son del PSOE fanático, el 30%. Pero esto no hace falta hacer encuesta. Eso le pregunta a mi nieto, al que tiene 8 años, al de 4. Ella, mira, el Ayuntamiento de Huelva ha metido en el último año y medio 20 millones de euros en el Recre y ha bajado el equipo a 5ª división. ¿Esa gestión cómo se califica? Si un niño de 4 años te dice, horrible. O sea, estos señores ahora mismo, Gabriel Cruz y Pepe Fernández, no tienen capacidad ni para dirigir una comunidad de vecinos luego de haber contado lo que yo he contado. Y esto me lleva a decir también, a preguntar, si gana Juan Espada el domingo, Gabriel Cruz y Pepe Fernández saldrían muy tocados, porque ganaría, digamos, Juan Espada, que es el candidato que apoya, por ejemplo, María Eugenia Limón. Y Gabriel Cruz y Pepe Fernández apoyan a Susana Díaz. Eso se canta Gabriel Cruz. Bueno, Gabriel, vamos a ver, Gabriel Cruz ha toreado las dos plazas. Ha toreado las dos plazas y así el domingo dice, ¿quién hemos ganado? Eso era quién hemos ganado, claro. Por eso digo, pero bueno, no hace falta tampoco decir que Gaby ha sido susanista de toda la vida. La pregunta, ¿quedarían los dos muy tocados si gana Juan Espadas? Empiezo por ti. Hombre, yo imagino que si el apoyo es directo y abierto por parte de Gabriel Cruz respecto de Susana y ganar el otro, pues, hombre, conociendo las purgas que hace el PSOE, ahí voy. Evidentemente le van a cortar pescuezo. ¿Qué quiere que te diga? Porque además así actúa el PSOE. Y eso lo sabemos todo de toda la vida de Dios. Yo diría es decir, que todos los partidos, ¿eh? Yo creo que no, si no me apoyas... El PP es mucho más liviano en esas cosas. Sí corta las cabezas, pero de otra forma. No es tan cruel como es el Partido Socialista. Bueno, yo entiendo... Yo discrepo. Ya lo sé. Enrique, si tú no apoyas... Claro, tú eres un decapitado. Si hay dos candidatos, tú siendo del PP o de Vox o de Podemos, si hay dos candidatos en una primaria y tú apoyas a uno y pierdes, el que gana seguramente
Metafóricamente eso está hablando, claro. digo, te va a cortar la cabeza. Eso está claro. Sea está del claro. partido que sea. De eso no queda. Pero puede haber intereses comunes, hombre. Gavi, yo creo que envuelva dentro de lo que cabe. Gavi es moderado, está metido en el mundo de la Semana Santa. Sí. Gavi tuvo muchos votos en el centro de Huelva. Entonces, en un momento dado, puede que a Espada le interese llevarse bien con Gavi. Entonces, hombre, esto es un poco en política también pasa aquello que decía, ¿no? A muerte con el que gane. Pues claro. Entonces, si gana Espada, Gavi se pondrá al servicio del partido, el partido Espada y ya está, y no pasa nada. ¿Tú crees que se va a volver a presentar Gabriel Cruz? No, vamos a ver. No, ya dijo que iba a estar solamente 8 años. Yo mantengo una muy buena relación con él y no... Yo generalmente con Gaby, no me ataco. Ojalá fuera Gaby. Yo ataco a algunos inútiles que acompañan a Gabriel Cruz. A Gabriel Cruz no me meto porque creo que es el alcalde y hay algún que otro incompetente que lo acompaña, pero a Gabriel concretamente no. Entonces, que Gabriel... Ese fue su gran problema, no apartarse al incompetente. Bueno, varios, pero bueno, no solamente es uno. Si fuera hay varios, sí. Hay varios. Exactamente. De la misma forma que tiene otro que se valen. O sea, que tiene compensado el gobierno municipal individualmente hablando. Tiene los Doberman y los dóciles al lado. Y los inútiles. Yo creo que también tiene, que también lo yo tiene. creo que las primarias, que yo todavía, yo todavía no doy por muerta a Susana Díaz. Yo estoy contigo. Yo lo llevo diciendo hace también tiempo. Verá que al final probablemente muera, pero va a costar. Yo no doy por muerto. Las encuestas, Pero es que las encuestas no valen. Vamos a ver, no aquí. Las encuestas no valen porque quien vota son los militantes. Cierto. Ni siquiera los simpatizantes, los militantes. Cierto. Entonces las encuestas no valen. Susana es un bastión del PSOE aquí en Andalucía. Entonces, yo lo digo, quien vota son los militantes y además con unos requisitos. Previamente inscrito, al día, en fin, los requisitos. Militantes y además con unos requisitos. ¿Qué se va a venir? Y el partido en Andalucía lo lleva gestionando Susana Díaz muchos años. ¿Qué va a venir en el Peugeot 505 de Madrid corriendo a convencer a la gente para que vote en contra? No. ¿El señor Pedro Sánchez? Yo no sé, claro. Yo no sé lo que va a pasar, pero yo no la descarto. Lo que sí te digo, que las primarias, los perdedores de las primarias, los que se han alineado, yo te voy a poner un ejemplo. Mi alcaldesa ha salido a última hora a ser uno de los bastiones de Susana Díaz. ¿Pero por qué? Porque ya ella estaba defenestrada por la presidenta de la Diputación, Cierto. por todo lo que ella, no porque ella crea en Susana Díaz, sino porque quien ya no la quiere dice, pues la única forma de que a mí me mantengan es que gane esto y yo voy a aprovechar que el PSOE va a pasar por Valladolid y en el último momento, ya que tengo a Jesús Ferrera, que es un susanista máximo, y es de mi pueblo, pues yo, antes de tener otro enemigo más dentro, que era Jesús Ferrera, pues digo públicamente, me posiciono con Susana Díaz. ¿Que si gana Espada se carga a Aurora? Por supuesto, ¿por qué? Porque es perdedora. ¿Que se va a cargar a Gabriel? Pues probablemente no, porque no sé si será ganador o no, pero sí puede serlo. Una última hora sobre las primarias del PSOE, ¿vale? Que recién llegada. Sí. Ferraz obliga a incluir en el censo para las primarias a un centenar de militantes que el aparato de Susana Díaz no quiso inscribir. Pues lo que estábamos hablando. Claro. Lo que estábamos hablando. Ya te digo yo que esas cosas valen. Que Susana tiene controlado el censo. Que te van a cargar a Susana. Vamos a ver. A mí me por 100 votos se puede perder, ganaron por 100 votos se puede perder. me ganaron un congreso en Punta Umbría metiendo en un pueblo, 150 militantes de forma ilegal. Sí, pero esos 150 en un pueblo, pero en Andalucía pues 100, tampoco es que sea mucha. Pero esa es la primera. Pero 150 y perdí por menos de 100 votos. Entonces dime también si fueron determinantes no los 150 que votaron todos. De aquí al domingo va a haber... Qué poco espíritu democrático hay en este país. Aquí cualquier elección de hermandad de Semana Santa, de asociación de vecinos... Es más honrada que esta. No, son todas no le niegan las listas a los otros, ahora le dan unas listas antiguas que no tienen nada que ver. Bueno, es verdad, por cierto, hablando, yo os voy a lanzar una pregunta a ver si alguien lo sabe. ¿Cuánto tiempo hace que fue el Congreso del Partido Popular Provincial? Hace 20 días por ahí, no, 20 días, más, un mes, por un mes. ¿No? El LP, un mes. ¿Se ha nombrado ya el secretario general? ¿Se ha nombrado la ejecutiva provincial? ¿Se han nombrado los cargos de la ejecutiva? ¿Se ha reunido alguna vez la ejecutiva?
que alguien conteste. Vale, pues ahí lo dejamos la No, pregunta. contesta tú. No. Si lo preguntas tú sabes la respuesta. Es que me ha extrañado. Un buen abogado. venga, el buen abogado es que me extraña. cuando pregunta Tú lo sabe la preguntas, respuesta. No lo olvides. Es que me extraña muchísimo. ¿Por qué? Porque sabéis todos que termina un congreso, incluso el misma noche o el mismo día, hay una primera reunión de la ejecutiva y si no, al día siguiente o al lunes siguiente, si es fin de semana, y ya conforman y nombran los cargos y nombran... ¿Qué sospechan? ¿Qué sospechan? No sé. Escúchame, José Yo Carlos. estoy súper extrañado porque como yo estaba en ese partido, esto de luego normal no es. José Carlos, el buen abogado hace la pregunta de la cual conoce la respuesta. No, hombre, y dado que has preguntado, conoce la respuesta. No. Sí lo sabes, sí. A mí me va a tomar Por lo menos la sospecha. Por lo menos la No, sospecha. pero es que incluso el núcleo de la pregunta de José Carlos le falta, desde mi punto de vista, el componente esencial. Pero es que se ha votado en un arcoíris de elecciones, de electores, que ha habido una sola candidatura. Esa sola candidatura es la que no ha podido conseguir hoy Sánchez. La que no ha conseguido Sánchez sería sido su sueño, lo va a conseguir cambiando el censo, buscando aparatos, rompiendo el puchero de la urna. Eso lo gana Sánchez sí, pero bueno, no solo me mantengo en eso. Yo te voy a apuntar entonces a ti, gana Espada. La rotura del precinto de la urna. José Carlos dice, gana Susana, vamos a apuntar. No, yo he dicho que, ¿verdad? Que tú las encuestas son tumbativas y tal. Sí. Yo he dicho que no descarto. Yo creo, mira, el otro día, yo creo que lo que decían el otro día las dos, que no sé cómo estará, el día del debate, ayer o antes de ayer, ¿cuándo fue el debate que tuvieron? Hace 2 días. Hace 2 días. Anteayer. Hace 2 días, pues hablaba el equipo de campaña de Espadas que 60-40 para ellos y decía Susana Díaz que 50-50. Nada que ver con las encuestas. ¿Vale? Te lo digo que lo que decían ellos mismos. Así que, pero es que yo creo que va a estar muy igualado. Perdona, Yo estoy contigo. yo lo voy a poner en términos ásperos. Ásperos. Si Susana no tiene vergüenza política, que no la tiene, y basta repasar los 7 últimos años de su reinado, entre comillas. Su compañero Espada no es más que un novierillo, un monosabio de Pedro Sánchez. Creo que eso poca gente lo puede dudar, que Espada está al servicio de Pedro Sánchez. Y un señor como Pedro Sánchez, que se convirtió en generalísimo del PSOE, y voy a utilizar términos franquistas. Hoy viene dictatorial. No, vengo dictatorial porque cuando veo la dictadura encima de mi cabeza, le respondo con una dictadura de hecho y de derecho, que fue la de Franco. Cuando este señor Pedro Sánchez arrasó en la segunda vuelta de las primarias de su partido y condenó a Mario Jiménez, a Susana a destierro, hizo como todo un generalísimo. Pero no solo un generalísimo ahí, sino que se revistió de caudillo cuando cogió a todos los varones que le habían sido infieles y se los fue cargando uno a uno. El caudillo no perdona, mata y destierra. Pero llegó a su cumbre cuando llegó al Ejecutivo y no tuvo ningún empacho en unirse con la escoria más grande que han parido la política española en todos los siglos, mucho más allá que de los caldistas, que es los del País Vasco y los de Cataluña, que se dedican a romper el país. Pero digo más, cuando llega a dominar el Ejecutivo, ¿cuál es su segundo intento? Y lo logra. Legislador único. Hoy legisla Pedro Sánchez. No necesita la oposición para nada porque la oposición la tiene en su partido. Mientras él pague, ellos votan. ¿Qué le falta a Pedro Sánchez si es generalísimo caudillo, si es ejecutivo y si es legislador único? Le falta la jefatura del Estado. Y la jefatura del Estado necesita romper 2 vías que cada día están más rotas. Una es el Poder Judicial, que está hecho añicos, y otra, la pobre figura del jefe del Estado. Él quiere ser el jefe del Estado. Con eso ya ha colmado todas las aspiraciones de un dictador, porque las aspiraciones de un dictador, no se nos olvide, es acumular poder, acumular influencia. Ni Franco, fijaros bien lo que os digo, se atrevió a tanto, porque basta recorrer la historia,
Franco fue generalísimo, sí, en la guerra. Fue caudillo, sí, en gran parte de la paz. Pero Franco, en 1900, no quiero equivocarme, 40 y tantos, firmó la ley de sucesión. La ley de sucesión significa que él se otorga un carácter temporal. ¿Por qué? Porque piensa que una monarquía sucederá a su régimen dictatorial. No lo sustituirá, le sucederá. ¿Qué pasa con la sucesión de empresas con los trabajadores? Por eso hago este matiz. Pero Franco se desprende de su poder con la ley de sucesión. Y eso es un hecho que quien, ya sea tu ser de la izquierda, Santos Juliá de la izquierda, Paul Preston de la izquierda, Stanley Parner de la derecha o Pío Moa de la derecha, nunca podrán discutir porque está en los anales de la historia. Hubo una ley de sucesión y se cumplió, ojo, y se cumplió. La monarquía sucedió al régimen franquista y lo sucedió hasta tal punto que hoy somos una democracia por esa perspectiva histórica que tuvo Franco. Sea dictador, sea autoritario, pero para autoritario, para dictador, este. Hay una cosa que, ahondando en lo que dice Paco, tenemos una ley que es importantísima y es la primera vez en la historia de España que un dictador se controla a sí mismo. La ley de la jurisdicción contencioso administrativo de 1956, creo yo que es la primera vez que un dictador crea una ley que controla la labor del Ejecutivo. Y entonces le da a los jueces el control de la labor del Ejecutivo como es la administración pública. Es importantísima esa ley, que uniendo con lo que dice, es cierto. Y lo complemento con otra... Mientras que Franco, y no voy a romper ninguna lanza por nadie, Franco para mí es un personaje histórico. Mientras que Franco hizo eso, se autolimitó, este individuo se está, digamos, envileciendo de poder. Es decir, es todo lo contrario. Exacto. Y Franco, aparte de lo del contencioso que bien dices, antes... Y la ley de procedimiento administrativo. Eso es. Antes ya dijo otra cosa. Codifiquemos el derecho social. Nunca se codificó antes. Lo codificó él. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que la perspectiva histórica que había que legislar también. O sea, vamos a dejar claro que también toda Europa se estaba legislando, en todos los países de cierta historia se legislaba. Y también habría que... Pero escúchame, aquí está la vota la gente y tenemos... Si queremos los españoles, podemos quitar a Pedro Sánchez. Eso sí, habrá que verlo. Esa es la clave. Esa es la clave. Ahora, eso lo estudiamos en historia. No son elecciones libres desde el momento que no todos los partidos parten ni del mismo presupuesto ni tienen la misma influencia en los medios de comunicación. Y ahí hay un tema que tú has sacado otras veces que ya lo hablaremos sobre lo que recibe. Bueno, para otro día, ¿no? El ministro Bernal Soria. De Giasa siguen recibiendo. Ahí, por mucho que hayan dicho, las asignaciones políticas se siguen recibiendo. A eso no falla. Los 600.000 euros a las formaciones políticas en Giasa los seguimos pagando con el agua. Ahora están encantados con la subida de la luz porque ya no hablan de ello. Hablan más. Pero vamos, que la subida del agua sigue igual. Exactamente igual. Y las estimaciones sin ir a ver los contadores y viniendo facturas. Ahora lo vais a encontrar mucha gente que vaya en Punto Mérida en verano, que ya se la están encontrando algunos, que no han hecho lecturas de contadores y le están viniendo... ¿Facturas altas? Bueno, se pueden imaginar, tremenda. Estimaciones. ¿Y cuándo vayas a salir de Giasa? Cuando tú seas alcalde. Bueno, todo se andará, claro. Sí, yo ya lo intenté, todo se andará. Bueno, el exministro Bernal Soria, su familia y su socio controlaban una decena de sociedades mercantiles. La Junta de Andalucía le pagaba 5.000 euros al año por su dedicación exclusiva a lo público. Uno de estos casos en el que específicamente se perpetraban irregularidades fue el referido al comportamiento del exministro Bernal Soria, de currículum falso, según mostró Arcadias, compañero del Mundo, que simultaneó negocios privados y un relevante puesto relacionado con lo público, el mejor pagado de toda la administración andaluza, en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Por si fuera poco, tenía a su propia esposa, Verónica Aquiles Juan, colocada en la Junta de Andalucía en la biblioteca virtual de la Consejería de Salud, además de cobrar mucho más que el propio presidente de la Junta, que era un alto cargo, y que
tenía aquí unos ingresos brutos anuales y aparte este señor tenía una cantidad de participaciones en empresas que no voy a enumerar, hasta 10 tengo aquí. Bueno, está relacionado con la vacuna de Granada, con la que se instala en Granada desde el año 2010, pero un hecho también histórico, de Bernat Soria. Sí. Bernat Soria fue ministro de Salud, Sanidad. Fue destituido por el propio Zapatero, ya lo haría, ya sabrían por dónde andaba este muchacho, pero él le dijeron, no eres ministro, pero eres diputado. Y dice, yo diputado con 3.000 euros al mes, me voy a Andalucía, cobro 150, que es su sueldo anual, más los 5.000 de exclusividad. Y este hombre pasó de tener un sueldo mensual de 3.000 y pico en el año 2009, cuando fue destituido, no se quiso quedar como diputado, dimitió absolutamente. ¿Por qué? Porque aquí cobraba 150 al año, más los 5.000 que dice Paco de exclusividad. Este señor es el paradigma de la corrupción del PSOE. Ese es el modelo al que el PSOE nos quiere vender como un hombre eminente, de currículum falso, un hombre entregado a los pobres, a la gente, a la sociedad. No, este era un Pablito Iglesias con barba y con un currículum académico de doctorado. Y termino, Paco. Frase de Pablo Iglesias que cada día está tomando más viso de verosimilitud y de realización. Toda la riqueza de España, dice, sea cual fuera su titularidad, se subordina al interés general. ¿Cómo va Gabriel Cruz a discutir eso si ya Huelva está miserablemente hundida en el interés general? Ya Huelva no necesita quitarle expropiar, que es el tema. Ya Huelva está en la miseria económica y en la miseria social. Ese es el problema que tiene el PSOE. Ese es el problema a quienes le ponen a vos un cordón sanitario. Ese es el problema de quienes no se atreven a ir el domingo a la Plaza de Colón a manifestarse contra el indulto. Ese es el problema de los políticos poncistas, como yo les digo, poncistas que hoy ponen una vela a Dios y mañana le ponen una vela al demonio. Y eso es el gran problema de nuestros políticos, no de este siglo, de siglos anteriores. Ahora peor. Perdón, no sé si te he interrumpido. No, sí, no, por supuesto que no. Vale. No, me acabo de acordar ahora mismo de un artículo que leí hace, 15 años, no muchísimo, que era de un cardiólogo, creo que recordar que era del Carlos Haya de Marga, que lo titulaba sobre Bernat Soria, cómo darse la vida padre a costa de las células madre. O sea, ese hombre, qué bueno. No, era magnífico, era un tío, además estaba magníficamente escrito. No sabes leer, vamos. Y, sí, pero realmente resumía perfectamente lo que era aquello. Aquello se veía que era un fraude, pero yo os doy mi palabra que a mí hubo pacientes que me dijeron que iban a votar al PSOE porque este hombre iba a acabar con la diabetes. Os doy mi palabra, tal cual, porque fue lo que se vendió, que la Junta lo contrataba para que investigara con las células madre, ponerla en el páncreas, para terminar con la diabetes. Aquello se vendió y aquello caló entre la gente, es asombroso, ¿eh? Cuesta trabajo que verlo ahora. Manipulación. Pero, bueno, marchamos, ¿no? Entonces... Bueno, no tenemos que ir, pero estamos casi 2 horas de tertulia. Sí, hombre, muy rápido. No hay minutos resultados en Punto Umbría, nada. Sí, hombre, bueno. Hay minutos resultados, siempre hay noticias. Hombre, hay 3 cositas rápidas. Al final las torres se hacen. No, al final ya te lo dije. Igual, van a seguir insistiendo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... Pero si la han tumbado 200.000 veces y... Pues ha vuelto a decir que nada, y ahora dice que acatar la sentencia. Digo, estaría bueno que no acatara la sentencia. Bueno. Segunda cuestión, corruptelas. Hay mucha gente muy enfadada en Punto Umbría y en Huelva, porque gracias a Dios nos visita mucha gente de la provincia, con unos semáforos y multas de semáforos ocultos que ha habido en Punto Umbría. Pues desvélalo para que los conductores lo sepan. Ya lo han quitado, lo han tenido que quitar, pero han estado pues desde agosto hasta hace un poco tiempo, hasta hace un mes, o menos de un mes, a razón de 200 euros y 4 puntos de carnet que se lo saltaba, en ámbar incluso, porque sí, en ámbar saltaba a la cámara. Y bueno, pues claro, la gente, quien gestiona las multas en Punto Umbría es una empresa privada que se lleva el 40% de lo recaudado.
Evidentemente el interés de la empresa. ¿Quién está detrás de esa empresa? ¿Se puede saber? Se llama Vialine. Yo no conozco quién está detrás, pero lo que me llama la atención que no creo que una empresa privada tenga que ser la que gestione las sanciones, porque entonces se desvirtúa cuál es el fin último de la seguridad vial, o recaudar encima para llevarme el 40% en esta multa o el 30% en otra. Pero es que además del cabreo que ha generado en la población, y era lógico que generara, pues vemos las corruptelas. Y he podido comprobar que en una junta de gobierno local donde se desestiman todas las alegaciones que habían hecho contra una multa de esta de muchos ciudadanos, solamente se estima una. ¿De quién se estima la multa? Que yo he visto la documentación y he visto las imágenes y se salta, evidentemente que se lo salta, el semáforo, pues se estima las alegaciones de alguien que es policía local y cuñado de una concejala del equipo de gobierno de Punta Umbría. Y se estima la alegación porque dice, así lo dice, que tenía permiso o que tenía una urgencia en casa y que, por tanto, la policía local le autorizó a saltarse el semáforo en rojo. Y por eso se estima y le quitan la multa y no tienen que pagar nada. Y cientos de ciudadanos han tenido que pagar, llevándose el 40% de la empresa y perdiendo 4 puntos del carnet. Bueno. Pero el PSOE es el que manda en Punta Umbría, ¿no? El PSOE y 2 tránsfugas, claro. Bueno, sin tránsfugas no hay paraíso. Es lo que quiero reflejar. Yo he grabado ese semáforo, lo tengo grabado en vídeo. Sí. El paso del verde al rojo... 3 segundos. No llega. 0,8 segundos, ni siquiera un segundo. No, eso es automático, bien. Salta solo. Entonces van a pillar, a cazar. No cumple. O sea, el tiempo que tiene que durar en ámbar no lo cumple, el recomendado. Entonces, claro, es un fraude porque... primero porque salta en ámbar, o saltaba porque ya lo han quitado. Y segundo porque frenar es mucho más peligroso que seguir, eso está claro. Bueno, pues nos marchamos. Gracias, Rafael Segovia, que es médico y parlamentario andaluz. Una de las cosas que le gusta. La tercera. La tercera. En la época que estábamos, la alcaldesa se ha comprado un coche nuevo de alcaldía. Pero es que el otro no es que se haya estropeado, es que lo ha dedicado al resto de concejales del equipo de gobierno. Y se ha gastado en un pueblo como Punta Umbría, que tiene problemas económicos, que tiene una de las dudas impresionantes, pues se ha gastado 20.000 euros en 4 años en un renting, porque ni siquiera se queda el patrimonio el coche. Estamos hablando formondeo de una última generación, pero bueno, si tiene un coche, un Renault Fluence, que funciona perfectamente, la prueba es que lo va a destinar al resto de concejales. Yo entiendo que un coche, que un ayuntamiento de Punta Umbría tiene que tener un vehículo en alcaldía, pero con uno basta, ¿no? Claro, sí, sobra. Y sobra, bueno, por lo dicho. Muchísimas gracias, José Carlos, por venir. Enrique, el jueves más. Y Paco, lo dicho, nos vemos el jueves. Encantado. Y gracias también a Javi, que se encargó de la asistencia técnica, el programa que se emite los viernes a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión. Nosotros siempre lo hacemos en directo en la radio, jueves 8 de la tarde. Lo dicho, el jueves, si no tenéis otra cosa más importante que hacer, os espero aquí en Debate en Antena.